Muchos cristianos hoy adoptan una doctrina con consecuencias eternas para su salvación. Es la idea de que la ley de Dios ya no aplica, que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, que eran solo para los judíos o que ya no son obligatorios bajo la gracia. Pero aquí está la realidad que nos hace pensar. Esta enseñanza no es simplemente un error, es uno de los más grandes engaños en el cristianismo contemporáneo y es precisamente lo que el adversario desea. De eso voy a hablar en este video. Pero antes de hacer eso, mi nombre es Greg Sarita y bienvenidos a mi canal, Revelaciones Bíblicas Increíbles. Algunas de las cosas que aprenderás en este canal incluyen profecías del fin de los tiempos, respuestas a preguntas bíblicas y enseñanzas bíblicas para inspirar tu fe. Suscríbete si eres nuevo y haz clic en la campana para estar al tanto de mis futuras publicaciones. Ahora, volviendo a mi video, me gustaría comenzar hablando sobre por qué Dios nos dio su ley de los 10 mandamientos. Hay varias razones, en realidad. Una razón es que es la base de su gobierno. Todo gobierno tiene leyes para mantener el orden, la justicia y brindar protección. Dios no es diferente. Los 10 mandamientos también protegen nuestra relación con Dios y con los demás. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios. Los últimos 6 nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo. Además, los 10 mandamientos identifican el pecado. Romanos 3:20 nos dice que por la ley es el conocimiento del pecado y eso a su vez nos lleva a Cristo. La ley señala el pecado para que el Espíritu Santo pueda convencernos y llevarnos a Cristo para el perdón. Ahora, ¿quién es el que no quiere que vayamos a Cristo para el perdón? Que quiere mantenernos ignorantes y atrapados en el pecado. ¿Sabes la respuesta? El diablo. La idea de que los cristianos ya no necesitan la ley es un engaño satánico, porque si no hay ley, no hay pecado y no hay necesidad de un Salvador. La ley también identifica al verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque el pueblo de Dios es descrito como guardadores de los mandamientos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sabes, hoy en día hay todo tipo de iglesias que invitan a la gente a unirse a ellas, pero al mismo tiempo afirman que no es importante guardar uno o todos los mandamientos. No, gracias. Estoy seguro de que tienen personas sinceras y no estoy tratando de juzgar su salvación, pero sé algo. Primero, en 1 Juan 2:4 dice: el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que si buscas unirte a una iglesia, asegúrate de que guarde los mandamientos. Por supuesto, por eso me uní a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque enseñan a las personas a guardar todos los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos también se utilizan como el estándar del juicio de Dios. Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 12 nos dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Algunos cristianos preguntan, ¿cómo podemos ser juzgados por la ley si somos salvos por la fe? ¿No sería eso salvación por obras? No, porque ¿cómo determinas si alguien es un creyente genuino? No es por su profesión de fe. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso Dios nos juzga por nuestras obras. Él inspecciona el fruto para determinar si el árbol es bueno. Además, ¿era la ley solo para los judíos? He oído a muchos cristianos afirmar que, dado que los 10 mandamientos fueron entregados a los judíos en el monte Sinaí, son solo para los judíos. Pero ¿sabías que los 10 mandamientos existían antes de eso en el monte Sinaí? Finalmente fueron escritos en 2 tablas de piedra, pero han existido desde la eternidad pasada. Y vemos evidencia de eso en el libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 35, versículos 2 al 3, dice: y Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Jacob ordenó a su familia adorar al único Dios verdadero, mostrando que la idolatría era un pecado conocido.
Luego tenemos el incidente en Génesis, capítulo 9, versículos 22 al 23, donde Cam encontró a su padre Noé borracho y desnudo, y se jactó de ello ante sus hermanos. Como resultado, los versículos 24-25 dicen: Entonces Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho. Entonces dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Cam fue maldecido por romper el quinto mandamiento, que nos manda honrar a nuestros padres. No olvidemos a José y la esposa de Potifar. En Génesis 39, la esposa de Potifar intentó seducir a José para que se acostara con ella. Y José dijo en el versículo 9: ¿Cómo podría yo llevar a cabo esta gran maldad y pecar contra Dios? Esto demuestra que el adulterio era considerado un pecado mucho antes del evento en el Sinaí. ¿Y qué ocurre con el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto elimina la ley de Dios? He oído a muchos cristianos decir esto, así que veamos qué dice el nuevo pacto. Podemos leerlo. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice: Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No leo nada sobre que la ley de Dios sea abolida aquí. En cambio, parece que está reforzada. La ley de Dios se pone en nuestra mente y se escribe en nuestros corazones, lo que significa que está internalizada. En otras palabras, los creyentes no solo la siguen externamente, sino que la obedecemos por amor y convicción. Otros versículos del Nuevo Testamento confirman esto. Por ejemplo, Romanos 6, 1, 2 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! ¿Cómo viviremos aún en el pecado nosotros que hemos muerto a él? Contrario a la creencia popular, la gracia no abole la ley de Dios. De hecho, dado que hemos sido salvados por gracia, eso debería darnos más motivación para obedecer la ley de Dios. Porque fue por la gracia de Dios que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué querríamos seguir haciendo lo que mató a Jesús? Eso es tomar la gracia de Dios por sentada. Y lo entiendo. La lucha contra el pecado es difícil. A veces, incluso nosotros como creyentes caemos y cometemos pecado. Pero cuando eso sucede, es importante arrepentirse y confesar tus pecados a Dios para que Él pueda darte gracia y poder para vencer. Lo que no quieres hacer es rechazar la ley de Dios debido a tus debilidades, porque eso es una receta para el desastre. Entonces, solo estarías viviendo en pecado deliberado. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, se nos indica que si pecamos de manera deliberada después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio disponible por los pecados. En otras palabras, también perderás tu salvación. Repetidamente, a los creyentes del Nuevo Testamento se les exhorta a obedecer la ley de Dios y se les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿Acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten que aquí se mencionan varios de los 10 mandamientos, incluyendo la idolatría, el adulterio, el robo y la avaricia. Y cuando vas a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 14, en la versión King James, la Biblia nos dice: Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Dios no va a permitir que personas que viven en pecado deliberado entren al cielo, porque estropearían la atmósfera del cielo y el problema del pecado volvería a ocurrir. A estas alturas, puede que te estés preguntando, ¿qué pasa con esos versículos que hacen que parezca que la ley ya no es importante? ¿Cómo entendemos eso? Hablemos de algunos de ellos. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No sé cuántas veces he escuchado que los cristianos ya no necesitan seguir la ley, porque no están bajo la ley. Pero, ¿es eso lo que significa? Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Observa cómo lo expresa Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley
lo dice a los que están bajo ella para que toda boca se cierre y el mundo quede culpable ante Dios. Observa que explica que aquellos bajo la ley son los culpables ante Dios, aquellos a quienes la ley condena como pecadores. Pero los cristianos ya no están bajo la ley porque Jesús murió por nuestros pecados, liberándonos de su condenación. A continuación, tenemos Colosenses 2:14. Habiendo borrado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. A algunas personas les gusta afirmar que esto se refiere a los 10 mandamientos y que los 10 mandamientos han sido clavados en la cruz. ¿Pero los 10 mandamientos fueron escritos a mano? No, al menos no por el hombre. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Fueron los 10 mandamientos alguna vez en contra nuestra? No. Deuteronomio 6:24 dice que el Señor nos mandó cumplir estos estatutos. Temer al Señor nuestro Dios para nuestro bien siempre, para preservarnos la vida como hoy. Los 10 mandamientos fueron dados para nuestro bien. Si ese es el caso, ¿cuáles son los requisitos que fueron escritos a mano que están en nuestra contra y que fueron clavados en la cruz? Esto se refiere a la ley ceremonial que fue escrita en un libro por la mano de Moisés y colocada al lado del arca del pacto. Deuteronomio 31, 24, 26 lo explica de esta manera. Fue cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, cuando las completó, que Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomen este libro de la ley y colóquenlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que esté allí como testigo contra ustedes. Los 10 mandamientos se colocaron dentro del arca, mientras que el libro de la ley ceremonial se puso en un bolsillo al lado. Recuerde, los 10 mandamientos no están en contra nuestra, pero la ley ceremonial sí, ya que los sacrificios de animales se ofrecían continuamente como recordatorio del pecado, según Hebreos 10:3. Dios no ha abolido su ley. Si lo hiciera, habría un caos total. ¿Y sabes cuándo escucho a los cristianos profesos usar este argumento más a menudo? Cuando se trata del sábado. Podríamos estar hablando de cualquier otro mandamiento y estar completamente de acuerdo. Puedo decir que los cristianos no deberían cometer adulterio y dirán amén, o que los cristianos no deberían mentir, robar o adorar ídolos, y todos estarán de acuerdo. Pero una vez que menciono el sábado, todo cambia. De repente afirman que ya no estamos bajo la ley. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Soy el único que piensa que esto es extraño? Sin embargo, no rechaces los 10 ahora solo porque no deseas cumplir con uno. La Biblia ofrece una advertencia muy seria sobre esto. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, se menciona que cualquiera que observe toda la ley, pero falle en un solo punto, se hace culpable de todos. Si sigues quebrantando uno de los mandamientos a los ojos de Dios, es equivalente a que los estuvieras violando todos. Eso es porque los 10 mandamientos no son 10 leyes distintas, sino una sola ley, y romper cualquier parte es desobedecer a Dios. Es como una ventana con 10 paneles pequeños. Si rompes uno, has roto toda la ventana. Los 10 mandamientos siguen siendo relevantes hoy. No eran solo para los judíos, existieron mucho antes de que hubiera un judío, y el pueblo de Dios del tiempo del fin se describe como guardián de los mandamientos, y Jesús no abolió los 10 mandamientos en la cruz. Fue la ley ceremonial con los sacrificios de animales la que fue abolida. Los 10 mandamientos son la base del gobierno de Dios y serán guardados por sus santos por toda la eternidad. La pregunta es, ¿decidirás hoy guardar todos los mandamientos de Dios? Háganme saber en la sección de comentarios aquí abajo.